continuación vamos a ver lo que son las identidades trigonométricas, su comprobación sobre todo. Y una identidad trigonométrica se define como una igualdad algebraica entre razones de un mismo ángulo. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, en este ejemplo tenemos seno al cuadrado del ángulo es igual a 1 más coseno del ángulo por 1 menos coseno del ángulo. Entonces, para comprobar esto, tenemos que utilizar lo que son las funciones, las entidades pitagóricas, las recíprocas, que vemos en otro video, el cual les dejo el link en la descripción del video, así como un link para descargar un formulario que será útil para estos temas. Y bueno, tomando de referencia dicho formulario, teníamos que una identidad pitagórica era que seno al cuadrado del ángulo más coseno cuadrado del ángulo es igual a 1. Entonces, seno cuadrado del ángulo, despejándolo, sería 1 menos coseno cuadrado del ángulo. Que con esto yo lo puedo sustituir lo que es mi ejemplo original. 1 menos coseno cuadrado del ángulo es igual a 1 más coseno del ángulo por 1 menos coseno del ángulo. Ahora, vemos que 1 menos coseno del ángulo podemos decir que es una diferencia de cuadrados porque 1 tiene su raíz exacta, coseno cuadrado del ángulo tiene su raíz exacta, y recordando la factorización de una diferencia de cuadrados, eran dos factores donde anotábamos la raíz del primero en ambos términos. En un factor anotamos el signo más, en el otro menos, y la raíz del segundo término, que en este caso sería coseno del ángulo. Menos coseno del ángulo. Y así ya queda factorizada mi diferencia de cuadrados, y es igual a 1 más coseno del ángulo por 1 menos coseno del ángulo, que era lo que teníamos desde el inicio. Entonces, vemos que efectivamente lo que es mi expresión original, que decía que seno cuadrado del ángulo es igual a 1 más coseno del ángulo por 1 menos coseno del ángulo, es igual, utilizando lo que son las, aquí por primer lugar lo que es una identidad pitagórica, y después simplemente utilizamos un tema que se ve en álgebra, que es la factorización de una diferencia de cuadrados, y vemos que efectivamente es lo mismo. Entonces, a continuación vamos a desarrollar unos ejemplos para que quede claro lo que es la comprobación de una identidad trigonométrica. A continuación tenemos este otro ejemplo, el cual nos dice: cotangente del ángulo por secante cuadrado del ángulo entre 1 más cotangente cuadrado del ángulo es igual a tangente del ángulo. Y lo que hacemos en este tema es prácticamente comprobar que todo esto es igual a tangente del ángulo. Para eso se utiliza el formulario, que como les había mencionado, su link de descarga está en la descripción. Y bueno, tomando de referencia este formulario, sabemos que cotangente del ángulo es igual a coseno del ángulo entre seno del ángulo, que es una identidad trigonométrica recíproca. Ajá. Y secante cuadrado del ángulo, yo puedo decir que es 1 entre coseno cuadrado del ángulo. ¿Por qué? Porque secante del ángulo es, como habíamos mencionado en el otro video, es el inverso de lo que es el coseno, que sería 1 entre coseno, y como está elevado al cuadrado, 1 entre coseno cuadrado. Luego, abajo tenemos 1 más cotangente cuadrado del ángulo, que tomando una identidad pitagórica, sabemos que eso es igual a cosecante cuadrado del ángulo. Y eso igual a tangente del ángulo, que es lo que tenemos desde la expresión original. Ahora,
Multiplicando estos dos factores me queda coseno del ángulo entre seno del ángulo por coseno cuadrado del ángulo, y todo eso entre cosecante cuadrado del ángulo, y eso es igual a tangente del ángulo. Entonces, viendo esta expresión, yo puedo decir que puedo cancelar este coseno de arriba. ¿Por qué? Porque aquí tengo un exponente cuadrático, un exponente 1, entonces yo cancelo ese exponente cuadrático para dejarlo en exponente 1 y se va con este coseno del ángulo. Entonces yo lo simplifico como 1 entre seno del ángulo por coseno del ángulo, y el cosecante que no habíamos trabajado, sabemos que cosecante es el inverso de seno. Entonces 1 entre seno cuadrado. ¿Por qué cuadrado? Porque la cosecante está cuadrada. Es igual a tangente del ángulo. Ahora, hay que recordar que para simplificar fracciones, división de fracciones algebraicas, multiplicamos el numerador de abajo por el denominador de arriba y el denominador de abajo por el numerador de arriba. Entonces, abajo nos va a quedar seno del ángulo, coseno del ángulo por coseno del ángulo, entre 1 por seno cuadrado, seno cuadrado del ángulo, y eso es igual a tangente del ángulo. Ahora, tengo un cuadrático y tengo un lineal, entonces yo lo puedo cancelar, el exponente cuadrático con el lineal. Hay que recordar que estas cancelaciones se pueden hacer si la expresión, en este caso coseno cuadrado y coseno, o en este que es seno cuadrado y seno, se está multiplicando, y en este caso pues está sola, pero también la podría cancelar si estuviera multiplicando por otra cosa. Siempre que se estén multiplicando, que esté expresada la multiplicación, yo puedo realizar cancelaciones. Si está en forma de sumas, no se puede hacer la cancelación. Entonces, nos quedaría seno del ángulo entre coseno del ángulo es igual a tangente del ángulo, que tomando en referencia una identidad recíproca que se ve en el formulario, seno entre coseno del ángulo, vemos que efectivamente es tangente del ángulo. Entonces tangente del ángulo es igual a tangente del ángulo, y aquí efectivamente, después de realizar todo este procedimiento, comprobamos que cotangente del ángulo por secante cuadrada del ángulo entre 1 más cotangente cuadrada del ángulo es igual a tangente del ángulo. Y aquí está. Todo esto es para comprobar que efectivamente sí lo es, utilizando lo que son las identidades pitagóricas, identidades recíprocas, las funciones, etc. Entonces, a continuación desarrollaremos otro ejemplo para que quede claro este tema. A continuación tenemos el siguiente ejemplo, que nos dice coseno del ángulo más seno del ángulo por cotangente del ángulo, todo eso entre cotangente del ángulo es igual a 2 veces el seno del ángulo. Entonces hay que recordar que lo que nosotros buscamos es comprobar que esto es igual a esto. Y alguno pensará que cancelamos desde el inicio cotangente y cotangente, pero esto no se puede hacer pues porque nos quedaría solamente coseno del ángulo más seno del ángulo, y eso no es 2 veces el seno del ángulo, y el coseno y el seno no los podemos simplificar más, entonces ese camino no es permitido. Entonces el otro camino que tenemos y el correcto sería coseno del ángulo más seno del ángulo, y sabemos que cotangente a partir de nuestro formulario es coseno del ángulo entre seno del ángulo, y el cotangente de abajo también se convierte en coseno del ángulo
entre seno del ángulo, igual a 2 veces el seno del ángulo. Ahora, lo que debemos de hacer es coseno del ángulo, multiplicar seno del ángulo por esto, por el otro factor, que quedaría seno del ángulo, coseno del ángulo, por coseno del ángulo, entre seno del ángulo, y todo eso entre coseno del ángulo sobre seno del ángulo, igual a 2 veces el seno del ángulo. Entonces, ahora yo sí podría cancelar este seno y este seno del ángulo. ¿Por qué? Porque vemos que el de arriba se está multiplicando, el de abajo está solo, y sí se puede cancelar. Entonces nos quedaría coseno más coseno del ángulo sería 2 coseno del ángulo entre coseno del ángulo sobre seno del ángulo es igual a 2 veces el seno del ángulo. Ahora debemos de simplificar esta fracción aplicando una división de fracciones algebraicas, por lo cual nos quedaría multiplicando, abajo nos quedaría multiplicando coseno del ángulo entre 1, que es en lo que está dividido, el 2 coseno del ángulo, pues quedaría coseno del ángulo. Y en el numerador hay que recordar que queda la multiplicación de los extremos, es decir, seno del ángulo por 2 veces coseno del ángulo. 2 veces coseno del ángulo por seno de ángulo, y eso igual a 2 seno del ángulo. Ahora, yo puedo cancelar lo que es este coseno y este coseno, porque este 2 no se está sumando, sino que lo está multiplicando, y los 3 se están multiplicando entre sí. Entonces puedo cancelar el coseno de abajo y el coseno de arriba para que me quede 2 por seno del ángulo es igual a 2 por seno del ángulo, que es lo que he venido arrastrando desde el inicio. Y ya, así comprobamos que efectivamente coseno del ángulo más seno del ángulo por cotangente del ángulo, en todo eso entre cotangente del ángulo, es igual a 2 seno del ángulo. Y como hicimos en el ejemplo anterior y en este ejemplo, todo eso se puede comprobar utilizando identidades recíprocas, pitagóricas o las mismas funciones, y un poco de álgebra, lo que es multiplicación, división algebraica, suma algebraica. En sí, este tema pues no es complicado, simplemente saber utilizar lo que son esas identidades que les dejo en el formulario, como les había mencionado. Y aquí finalizaría el video y nos veríamos en un próximo video.